Vamos a continuar con los ejercicios de ángulos. Yo voy a resolver esta vez el ejercicio número 10, recordando que los ejercicios que se les va a dejar como tarea, las fórmulas para resolver esos ejercicios, todas las fórmulas están en su guía. ¿Sí? Y si no están, yo voy a subir alguna manera de que ustedes puedan desarrollarlo. Pero todos son parecidos. Ojo que no son tan similares, pero se aplican las mismas fórmulas que están en la guía. En el ejercicio número 10 nos da la siguiente figura geométrica, que es como un boomerang, y nos dan que el ángulo B vale 8 alfa, el ángulo C vale 2 alfa y el ángulo A vale 12 alfa, ¿sí? Pero nos da un dato, nos dice una condición, nos dice que AB, el lado AB, es igual a AD igual a DC. Entonces, AB es igual a AD, y esto es igual a DC, ¿sí? Entonces, ya que estos dos lados son iguales, entonces vamos a formar un triángulo acá. Vamos a poner acá un triángulo, trazar una línea, ¿sí? Entonces nos dice que este ángulo y este ángulo de acá son iguales, ¿verdad? Por la condición que nos da. Entonces vamos a darle un nombre, vamos a ponerle beta acá y beta acá, ¿correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar lo que es ángulos externos, ¿sí? Acá nos da un ángulo externo que es 12 alfa. ¿Qué nos dice la teoría de ángulos externos? Digamos que nosotros tenemos un triángulo en la parte de acá, ¿sí? Y tenemos que este ángulo es A, este ángulo es B y este ángulo es C. Si nos dice que la suma de los ángulos internos AB va a ser lo que está acá. Sí, entonces, ¿qué nos dice? Que este ángulo va a ser la suma de los ángulos internos que tenga el triángulo. O sea, los ángulos que están al frente. Y ahora en este caso tenemos algo similar, ¿verdad? Tenemos beta y beta. Y tenemos el ángulo externo que está acá. Entonces, según la teoría, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que beta más beta va a ser igual a 12 alfa, ¿correcto? Por ángulos externos. ¿Cuánto nos quedaría? 2 beta es igual a 12 alfa. ¿A ambos se le puede sacar mitad? Sí, mitad, mitad. Mitad de 2 va a quedar beta nomás. Mitad de 12 va a quedar 6. Entonces, beta, ¿cuánto va a valer? 6 alfa. Este 6 alfa vamos a reemplazarlo acá en nuestro triángulo. Tenemos que beta, ¿cuánto valía? Valía 6 alfa, ¿verdad? Pero nos da que todo el ángulo vale 8 alfa. ¿Cuánto le falta a 6 alfa para que llegue a ser 8 alfa? Le falta 2 alfa, ¿verdad? Entonces, tenemos que este ángulo vale 2 alfa. Pero ahora, tenemos lo siguiente. Si este es 2 alfa, entonces, como estos dos ángulos son iguales, entonces eso quiere decir que este ángulo va a ser igual que este también. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos que el triángulo ABD va a ser un triángulo equilátero, o sea, un triángulo con tres ángulos iguales. Eso también va a valer beta. ¿Correcto? Por lo que este lado es igual, este lado es igual y este lado es igual. ¿Pero cuánto valía beta? Beta valía 6 alfa. Y tenemos acá un ángulo llano, ¿sí? Tenemos el siguiente ángulo llano. Vamos a dibujarlo acá. Tenemos así, ¿verdad? Tenemos que este ángulo vale 12 alfa. Y como hemos hallado, este vale beta. Pero como ya sabemos beta, ¿cuánto vale? 6 alfa. Y un ángulo llano, ¿cuánto tiene que valer? Un ángulo llano va a valer 180. Entonces tenemos que 6 alfa más 12 alfa va a ser igual a 180, ¿verdad? Y resolvemos esa ecuación.
Volviendo a la ecuación, tenemos que 6 alfa más 12 alfa nos da 18 alfa. Esto va a valer a 180. Despejamos alfa, 180 entre 18. Alfa va a valer ¿cuánto? Alfa va a valer 10. ¿Sí? ¿Qué nos pide? Calcular alfa, ¿no? Entonces, esa sería nuestra respuesta. En el siguiente ejercicio, en el ejercicio número 12, nos dice, en el siguiente gráfico, L1 es paralelo a L2. Este es L1, este es L2. Hallar X. Nos dan la siguiente figura, nos dan alfa, alfa, X, beta, beta y el ángulo 110. Vamos a aplicar las fórmulas que están en su guía. Entonces hacemos lo siguiente. Hay una fórmula, la fórmula del boomerang. Yo le llamo la fórmula del boomerang, que es alfa, los ángulos interiores del boomerang, nos va a sumar a su ángulo exterior que está acá. O sea, ¿qué nos dice? Nos dice la fórmula que alfa más X más beta va a valer 110. ¿Ok? O sea, la suma de los ángulos internos, alfa más X más beta, va a valer 110, el ángulo que está afuera. ¿Ok? Hay otra fórmula también. Entonces, esta es la primera ecuación que estamos sacando. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá con un punto para no confundirnos mejor. La primera ecuación que estamos sacando. Y la segunda ecuación va a ser la siguiente. Tenemos los ángulos externos y los ángulos internos. ¿Qué nos dice la fórmula que está en su guía? Que los ángulos externos, o sea, alfa más beta, va a ser igual al ángulo interno, X. O sea, ¿qué nos dice la siguiente ecuación? Nos dice, en otro punto, dice que alfa más beta va a ser igual a X. ¿Sí? Alfa más beta nos va a dar X. Y hemos sacado dos ecuaciones. Ahora simplemente vamos a reemplazar. ¿Sí? En la primera ecuación tenemos alfa más X más beta. Pero tenemos alfa y beta que también se están sumando, igual que en la otra ecuación. Y ahora en la otra ecuación ya nos dice que alfa más beta es X. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Si como alfa más beta es X, entonces ponemos que X más X es igual a 110. ¿Correcto? ¿Verdad? Hemos solamente reemplazado. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría X más X, 2X es igual a 110, ¿verdad? Despejando X, nos quedaría que X es igual a 110 sobre 2, en lo cual X nos va a dar ¿cuánto? 55. Y esa sería nuestra respuesta del ejercicio. El problema número 14 es un problema para entenderlo y graficarlo. ¿Qué nos dice? Grafique un triángulo obtusángulo ABC, donde el ángulo M va a valer 100. Y marque O en su región interior, tal que el ángulo BAO es 3 veces M el ángulo OAC y el ángulo BCO es 3 veces M el ángulo ACO. Entonces hemos dibujado acá nuestro triángulo. ¿Sí? Nos dice que dibujemos un triángulo obtusángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Que tiene uno de sus ángulos abiertos que es mayor de 90 grados. ¿Sí? Y tenemos que ese ángulo B vale 100, según lo que nos dijeron en el enunciado. Nos dicen que marquemos O en su interior. Hemos marcado O en su interior, lo hemos distribuido a los diferentes ángulos, puntos del triángulo. Y nos dice que el ángulo BAO, el ángulo BAO es 3 veces M el ángulo OAC. El ángulo OAC. 3 veces M, el ángulo. Si esto es 3 veces M, este va a ser M. E igual nos dice que el ángulo BCO es 3 veces M, el ángulo ACO. ¿Sí?
Entonces, teniendo lo siguiente, nos queda la siguiente ecuación, ¿verdad? Nos queda la siguiente ecuación. Tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo valen 180. Tenemos acá 4m, 4m y 100. Entonces ponemos 4m más 4m más 100 es igual a 180, ¿verdad? Esto va a valer 8m. 8m, despejamos y el 100 va a pasar a restar al otro lado, ¿verdad? 8m es igual a 180 menos 100. Hacemos lo siguiente, despejamos m y resolvemos la siguiente resta. 180 menos 100 es 80. Sobre el 8 que está multiplicando al m pasa a dividir. Y acá nos queda m nada más, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale m? M va a valer 10, ¿verdad? 80 entre 8 es 10. Ahora simplemente reemplazamos. M, ¿cuánto va a valer? 10. ¿Cuánto va a valer? 10. Tenemos acá un triángulo también, ¿verdad? Tenemos que estos dos ángulos valen 10, o sea, suman 20. ¿Cuánto le falta a 20 para que llegue a ser 180? Le falta 160. Entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo X? Va a valer 160, porque acá ya tenemos 10 y 10, ¿no? Entonces, de esa manera se resuelve el ejercicio número 14.